Ya, ahí sí. Bueno, en este ejercicio nos piden calcular el campo eléctrico de una partícula que está justo en el centro de un anillo circular de radio R y con densidad de carga que no es uniforme, sino que está dada por una función. ¿Ya? Em, el ejercicio en sí, como es un anillo, al final uno tiene, o sea, vas a fijarte en dos dimensiones, ¿ok? Ahora, el tema es que eh, o sea, nosotros siempre lo podemos usar en vectores R y R' que son de tres coordenadas. Y esto sirve tanto como para barras, ¿para qué más? Ya, para barras, para discos y para anillos, lo que sea. Entonces, en verdad, esta es como la fórmula general. Entonces, ya, hicimos como el diagrama, pusimos la función, que es al final la que nos da el enunciado, y puse la definición de campo eléctrico, que al final es la constante por la integral del por el diferencial de la carga por R menos R', ¿ya? R y R' son los vectores, o sea, uno va a ser el de la posición de la carga y el otro va a ser el de la superficie o figura en sí que estamos recorriendo, ¿ya? Entonces, R es la posición de la carga de la partícula, ¿ya? En este ejercicio nos dicen que está justo en el centro, así que ponemos como coordenada 0,0,0, ¿ya? Luego vamos a tener R' y como es un anillo, o sea, solamente tenemos dos dimensiones, ¿ya? En este caso, yo puse que va a ser 0 en X, ¿ya? Porque al final si yo tengo, o sea, si yo visualizo un anillo, en sí, no tengo nada que se esté recorriendo X, solamente la estoy recorriendo como en Y y en Z. ¿Ya? ¿Eso se entiende? Sí, Ya. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer, ya, colocamos la posición de la partícula, que es 0,0,0, y ponemos la posición del anillo. Y el anillo va a estar situado en 0 porque ya dijimos que íbamos a anular esta coordenada, porque además no tiene grosor el anillo, entonces no podemos tener X. Luego vamos a poner R coseno de teta y R seno de teta en I tongo y en J tongo. Que al final R' lo que busca hacer es describir em, la figura, describir la barra, describir el anillo o describir el disco. ¿Ya? Y luego lo siguiente que hay que hacer es hacer tal cual el cálculo que nos dicen acá, que es R menos R'. ¿Ya? Acá sacamos el valor absoluto, que dijimos que iba a ser yo también les coloco pequeña nota, yo les coloco prima porque me distingue a saber qué variables son las que estoy integrando, ¿ya? Porque podría haberme confundido con el radio, por ejemplo. Por ejemplo, en los anillos, uno al final termina integrando en dos coordenadas, entonces por eso como que uno tiene esa diferencia. Ya, entonces realizamos la resta del valor absoluto, que acá lo hice, que es ya r cuadrado, coseno cuadrado, más r cuadrado, seno cuadrado y nos va a quedar simplemente R. Ahora lo siguiente es que anotamos el diferencial de carga, que en sí generalmente es lambda sub L, o sea, lambda por el diferencial del largo, pero en este caso el diferencial del largo viene a ser el del anillo, o sea, va a ser R por el diferencial de teta, y esto nos va a dar la parte de aquí que va a ser diferencial del largo, ¿ya? Que es como el diferencial del arco, mejor dicho. Entonces ya, hice esa parte geométrica y además a nosotros nos dijeron que de sub teta, si no me equivoco, a nosotros nos dieron una función de lambda, ¿ya? Lambda depende del ángulo y nos dijeron, entonces lo que hice fue reemplazar esa función de arriba en ese lambda que está ahí, lo voy a mejor, en este lambda que está aquí, ¿ya? Em, y bueno, aquí simplemente reemplacé lo de la función con los datos que tenía antes. Y me quedó eso. Y ese va a ser en sí como mi diferencial de carga. Lo otro que hice fue hacer la resta de R menos R', em, porque al final nos las piden. O sea, nos las piden para el vector del numerador. Y después colocamos, ya, después empezamos a reemplazar todos los vectores que tenemos, ¿ya?
que esta parte tienen que tener mucho ojo. Entonces vamos a colocar el vector, vamos a multiplicar por el diferencial de carga. Acá abajo puse r al cubo, porque si nosotros calculamos, o sea, como calculamos el valor absoluto, siento que está siendo muy largo, pero es como muy enredado. Si nosotros cuando calculamos el valor absoluto nos dio r, entonces va a quedar r al cubo, ¿ya? Eh, Luego saqué las partes que eran de la constante y me quedó el seno de teta partido en dos, porque al final teta, o sea, teta en sí está cambiando a lo largo que yo recorro el anillo, ¿ya? Entonces por eso no lo puedo sacar. Em, y bueno, acá ahora lo que hay que hacer es separar el vector en tres integrales, que serían la de i tongo, j tongo y k tongo. Y bueno, en i tongo no tenemos, o sea, porque era cero, entonces solamente vamos a tener j tongo y k tongo. Y al final nos quedamos solamente con, voy a anotar aquí que esto es solamente de j tongo, por si les piden dirección, por si acaso. Entonces ya, lo que hice fue multiplicar este seno que me había quedado en cada uno de estos, porque al final estoy haciendo como un producto punto. Y el tema es que esta integral se fue a cero. También una parte fácil de ver si se va a cero es como, si yo tengo una integral que es como de puros senos y estoy recorriendo de cero hasta 2pi, el seno es cero en esos valores, entonces por eso también, o sea, se podía como intuir. Y calculando esta integral, que eso ya queda como trabajo de ustedes, nos dio 4 partido en 3. Y de ahí sale ese 3 del denominador. ¿Y por qué te queda J tongo y en la pauta dice I tongo? Lo más probable es que acostaron el anillo. Yo lo puse vertical, porque no te dicen. Entonces, Ya. sí. O sea, claro, si tú lo haces vertical te va a quedar como J. Pero si tú lo Sí, haces po. acostado, te va a quedar aquí. Ujú. ¿Se entendió? Sí, o sea, es que no estoy seguro si lo hacía así, pero sí, se entendió lo que hiciste. Ya. Sí. Sí, yo sé, en general estas no se las pasan. O lo hacen hacerlo como más con los ángulos al tiro, pero yo encuentro que con ángulos es más enredado. Esto es como literalmente anotar lo que tú quieres buscar y lo empezáis a sacar. No sé si em, tengo otro, tengo otro de anillo, que también es una partícula, pero que se recorre hasta la mitad. O también tengo un disco, no sé, que les gustaría ver. Tú dijiste que probablemente nos pregunten que eran como dos barras, ¿no? Y una carga. Sí, ese es común. Em, Voy a buscar. También. ¿Y cómo van con el resto, como así, de la materia y eso? Em, Acá también tengo más temas. Este, este. Este también lo tengo de una cosa, creo.
Ya, ok, lo voy a hacer con esto. Veamos. Pongamos que yo tengo una barra aquí y otra barra acá, ¿ya? En sí estas barras pueden tener cualquier distancia, ¿ya? Así que le voy a poner una H y la otra le voy a poner D. Y voy a decir que la partícula va a estar aquí. Ya. Entonces, lo primero que hacemos es anotar la fórmula del campo. O sea, en general yo siempre la anoto y con eso me voy guiando de cómo tengo que hacer. Entonces me va a quedar aquí de Q. Voy a tener acá también al final. eh, bueno, voy a tener R menos R'. Y acá me va a quedar R, bueno, perdón, valor absoluto de R menos R' al cubo. ¿Ya? Eh, entonces lo primero que hacemos es anotar R, el vector R. ¿Ya? Si nosotros nos vamos la partícula, es decir, la posición de la partícula, sabemos que va a estar en D, H, 0. ¿Ok? Ahora, R al cuadrado va a ser, perdón, nada que ver, R', R' va a ser los diferenciales en sí de las barras que estoy recorriendo, ¿ya? Cuando nosotros estamos recorriendo barras, o al final vamos a tener integrales que dependen tanto de x o de y, yo lo que recomiendo es colocar al tiro como, si yo tengo x, o sea, estoy recorriendo una barra en x, ¿ok? Entonces me va a quedar como x, ¿ya? Y también estoy recorriendo la y, entonces voy a colocar al tiro y, ¿ya? Que son como las variables a integrar después. Y tampoco tengo z, entonces me va a quedar 0. Ya, ahora voy a calcular r menos r'. em, sí, el valor absoluto de R menos R'. Entonces voy a tener, eh, primero si hago la resta en sí, voy a hacer primero la resta, para que quede paso por paso. Ya. Si hago la resta voy a tener D menos X, coma, H menos I, coma 0. ¿Ya? Luego calculo el valor absoluto. Mm, sí, o lo voy a poner así, mejor. R menos R'. ¿Ya? Entonces acá me va a quedar que voy a tener D menos X al cuadrado más H menos I al cuadrado, ¿ya? Y todo esto va a estar elevado a un medio. Em, ya, Una pregunta, ¿de dónde sacáis la dime. fórmula de K por la integral de todo eso? Eh, ¿Es esa la fórmula? No, no se las... ¿Cómo se las dieron a ustedes? Es que a mí me sonaba con la integral porque, o sea, la integral me sonaba para la ley de, por ejemplo, en Gauss sí la habíamos con integrales, pero el campo eléctrico era como K por Q partido R cuadrado nomás. ¿Vieron? K por Q partían R cuadrado. Claro. Em, esta es en sí la básica. Ahora lo que a mí se me ocurre es que esto en general te va a servir en polares. A ver, si yo tengo, ya, supongamos que yo tengo una partícula así. O sea, voy a tener varias partículas. Como yo voy a tener un radio arbitrario R, ¿no es cierto? Entonces el campo en sí sería, o sea, si yo calculo, por ejemplo, esta respecto a esta, voy a ponerle 1 respecto a 2, va a ser K por esta
Sí, K por esta carga, porque no es fuerza. Si fuera fuerza, le agrego multiplico también por la otra carga. Y voy a tener esta distancia que es el r cuadrado, ¿no es cierto? Pero a esto igual te deberían quedar como, ya sea por un coseno de teta más un seno de teta que se te pueden anular, por ejemplo. En este caso, si lo calculé acá mismo. Ah, no. Mm, mm. Pero supongo que lo calculaban así, ¿o no? Por ejemplo, si fuesen como particular. O sea, claro, la descomponían, pero en ninguna parte, por eso no me sonaba la cuestión de campo eléctrico con la integral. Mm, ¿Y en clases integraron con campo eléctrico? Es que, por ejemplo, los que hacíamos de campo eléctrico eran con ley de Gauss. Entonces ahí teníamos la integral del flujo, producto punto, Pero el diferencial de área y esas cosas. sí, es que ley de Gauss también tiene una integral, pero no, eh, claro, que es este otro punto, o sea, puede ser de L, también aquí va multiplicado por la normal, en verdad. Em, que es el Q encerrado partido por eh, Epsilon. epsilon, sí, la permeabilidad. Es que se me hace muy raro. Em, entonces, mira, en ese caso, pero ustedes nunca integraron con campo eléctrico, entonces, como se me hace... ¿Y con qué profe estáis? Son dos, la verdad, y eso es súper raro porque sí, tenemos al Néstor y a la Paula, no me sé los apellidos. Y es que Igual cuando a difícil. mí me lo pasaron con integral y de hecho nosotros calculábamos integrales en clase, porque ese ejercicio que me mostraste, o ¿Sí? sea, es que igual de la otra manera, usando solamente polares, hubieses tenido que integrar, entonces se me hace un poco preocupante. Em, Ay, acá. sí, porque, por ejemplo, estos de acá, uy, perdón, saqué este de acá que te mostré de las partículas. Este Ujú. como que no es necesario integrar, ¿cachai? Porque se le tenía solamente una dimensión. eh, o sea, en sí ya tenía X e Y, pero es... pero al final como que tú podés determinar esas distancias R. Entonces, claro, es fácil entre partículas, ¿cachai? Pero cuando te ponen barras y cuando te ponen anillos y discos, tú sí o sí terminas integrando porque estás, por ejemplo, en el disco estás recorriendo la superficie que va variando y varía el radio y el Claro. ángulo. Entonces, o sea, mira, cuando yo di esta prueba, me pusieron uno como este de las tres partículas, me Ujú. pusieron uno como de barras, que también podrían ponerles un anillo, em, y también me preguntaron uno de ley de Gauss. Pero al final, en ley de Gauss, como, pues, claro, sale una integral, pero uno no, como que no integra, porque podéis sacar las cosas, son constantes, básicamente. Claro, ya, sí, hagamos el de barra, no, terminamos haciendo el de barra como yo. Y ya. Este me acuerdo que lo hice, pero lamentablemente no tengo el resultado por aquí. Así que vamos a ir haciendo. Lo que sí hay, no sé si les... Mira, cuando di el ramo también, a nosotros nos dijeron que nos iban a dar soluciones de las integrales, como para que no tuviésemos como... O sea, tú tenías que hacer todo el proceso antes, pero te van a dar como, uy, esto termina dando tanto. No sé si les dijeron algo así. O sea, en algunos ejercicios de alguna guía sale como asumo que el integral de esto es tanto. Ya, ya, entonces eso sí, pues, ya. Entonces, voy a tener esto. Ok. Y además tengo que esto va a estar al cubo. Ok. Entonces me va a quedar d menos x cuadrado más h menos i cuadrado. Y esto va a estar al cubo.
Y ya. Ay, perdón. En el cubo partido en dos. Ahora lo que sigue, tenemos que formar la integral. Ah, no, falta hacer algo. Ya mira. Nosotros vamos a tener, eh, nosotros tenemos de Q, ¿ya? Ahora, em, de Q en sí, déjame ver una cosa. Ya. En las barras en general te asumen densidad lineal, ¿ya? Esto quiere decir que al final lo que yo hago, o sea, tanto de X como de Y, es ir recorriendo el largo de la barra, ¿ya? Y va a estar multiplicado por esta constante que generalmente es lineal. Entonces lo bonito es que cuando ya empezamos a reemplazar esto, es que podemos sacar, ya SK siempre va a estar, o sea, te lo ponen adentro o afuera, pero siempre lo podéis sacar de la integral, que es una constante, te va a quedar, y podéis sacar el lambda. Y luego acá, si tenemos que escribir el de Q, se va a terminar transformando simplemente en DL porque saqué el lambda. Entonces voy a tener R menos R', que me dio esto, de menos X, coma, ay, sí, H menos I, por DL, ¿ya? Diferencial del R. Y me va a quedar aquí em, esta cosa que es un poco fea. Y cuadrado, y todo esto elevado a 3 partiendo, ¿ya? Entonces, voy a tener K partido en lambda de la integral. Y ahora sí, mira, en los ejercicios que te van a poner en pruebas, este es súper arbitrario, porque yo estoy asumiendo que la barra que tiene altura tiene un largo h y que la de abajo tiene un largo d, pero te podrían decir como las barras son iguales. Entonces, aunque de momento se vea horrible, como las integrales, eh, si por ejemplo te dicen que, no sé, h es igual a d, se te van a simplificar muchas cosas. Entonces, eso es como para tener ojo. Y yo lo estoy haciendo como de la forma máxima arbitraria. Sí. Ya, Entonces, ¿y dónde te quedó la Q, en la cara, o sea, el de Q? Eso no caché que le hacen ya, al de Q. este, el DQ siempre se transforma en todos los ejercicios. ¿Siempre se queda? Se transforma como en el anillo, ¿ya? En sí, el DQ, tú tienes que pensarlo como el diferencial de lo que estoy recorriendo, ¿ya? Por ejemplo, si yo visualizo esta barra, yo quiero saber el campo que está generando esta barra, o sea, este diferencial chiquitito en esta partícula que está por acá arriba, ¿ya? Que está generando aquí. Entonces, el tema es que como es una barra, tengo que calcularlo por cada diferencial chico. Y por eso ese de Q, si te dicen que va a ser lineal, se va a transformar en esto. Lo voy a anotar. Lineal. Eh, densidad lineal. Densidad lineal en barras. Si nos fijamos igual en el ejemplo anterior, el DQ también se transformó, pero tenías que ver cómo se estaba recorriendo el anillo, ¿ya? Y el anillo al final, si yo quiero ese, o sea, también se transforma en DL. Ahora el tema es que este DL es un pedacito de arco. Y para calcular ese arco, tú haces ese diferencial de teta, que te está dando como cuánto se eleva, por el radio. Y te va a quedar multiplicado por el lambda, que es una constante, ¿ya? Aunque en el caso anterior era una función, así que hay que tener ojo con eso. En este caso estamos diciendo que es solamente una constante. Ya, y ahí el lambda es la constante de densidad y el de L, ¿qué era? El de L es el diferencial de lo que se está recorriendo. Ya, perfecto. Ujú. Ya. Entonces,
Ya, la primera integral es respecto a x, entonces la estoy recorriendo hasta d, ¿ok? Voy a revisar con naranja. La estoy recorriendo hasta d y voy a tener d menos x partido en d menos x, perdón, d menos x al cuadrado más h menos i al cuadrado. Ahora, sí, esto tres partes. Y ahora voy a hacer de 0 a L de h menos i partido en dx al cuadrado más h menos i al cuadrado partido en esto al cubo. Ya, ok. Y aquí voy a poner, ¿cómo se llama? Sí, voy a poner, mm, bueno, ojo que al final, este de L, yo lo estoy recorriendo tanto en X como en Y, entonces lo puedo poner como de X y acá como de Y, ¿ya? Simplemente porque este está haciendo Y tongo y este está haciendo J tango. En verdad, eso es como me llama, como por dejarlo específicamente sobre qué estamos integrando, pero se entiende, ¿no? Que al final es como yo estoy recorriendo la barra acá y la barra arriba, Sí, los dos lados. sí. Em, ya. Mira, para calcular mira, como te decía anteriormente, en general te dicen como D y H o sea, D y H son iguales o no, porque se te pueden ir simplificando cosas, eh, especialmente cuando uno hace la resta. Por ejemplo, si D y H hubiesen sido iguales, eh, ya me va a quedar L menos X y L menos I, y más adelante también, al separarlo me hubiese quedado más simple. Pero si no, o sea, porque este es el caso como más feo de todo, así como las barras son desiguales, terrible. Em, pero en general, cuando tú llegues a esto, te van a dar la solución de la integral, ¿ya? Como para que no tengas que integrar esto, porque esto se hace con trigonométricas. Ya. Ah, sí. Sí, pero, o sea, es que la puedo meter así en bola, pero igual que va a quedar una expresión fea. Si queréis lo hago. No, sí. No, no, tranqui. Pero Está. como llegando a esto, te van a decir como esto tiene que dar esto. Entonces ahí tú después puedes reemplazar y vas a poder al final llegar. Y te va a quedar, lo importante es que si tú tenés dos barras, obviamente te tiene que dar un campo en I y un campo o sea, en I tongo y otro en J tongo. Sí. Ujú. Pero así sería. No, o sea, no alcancé a pasar asistencia. Te tengo que mostrar un QR y si lo puedes escanear por favor. Ya, chévere. Eh, sí, es que ahora pasan asistencia como con QR. O sea, sí, es como para que sepan que hacemos tutoría, pero en general la gente como que viene, se mete un rato, se va al tiro, entonces es complicado. Eh, ya, déjame buscarlo y te lo muestro al tiro. QR. ¿La prueba la tienen mañana? Sí, mañana a las 6:30. Sí. Mm, ok. Ya, voy a dejar de compartir esto y te voy a compartir ahora lo otro. Sí, ahí está. Ya, ahí está. Ya.